Bueno, hoy en este día quiero acercarles un resumen de lo que entendí de este libro, que es La lucha de la tierra en el Paraguay, tratando de acercarle algunos conceptos que me gustaron del libro y también para incentivar a la gente un poquito a la lectura, ¿verdad? Que es cultura general, ¿verdad? Yo les recuerdo un poquito a los que ven lo que yo publico y todo eso, de que yo no soy un historiador ni nada, ¿verdad? Soy de repente apenas alguien que leyó un poquito y acerca un resumen para aquel que sea útil, que es como una introducción al libro. Este libro tiene, en realidad es muy extenso y muy documentado y es un libro que me apasionó mucho leer. Tiene un tinte socialista, ¿verdad? Pero tampoco es bastante, ideológicamente está muy bien planteadas las cosas como van, ¿verdad? Y bueno, quiero referirme un poco a la historia de nuestro país basado en este libro y con unas extensiones que hice yo mismo a partir de otros libros, ¿verdad? Es así que Francisco Quevedo, que era un poeta, dice, nace en las Indias honrado, donde el mundo le acompaña y viene a morir en España y es en Génova enterrado. Pues quien le trae al lado es hermoso, aunque sea fiero, poderoso caballero es don dinero. Muchos españoles basados en esto, la búsqueda de lo que eran las riquezas y el oro que prometía un nuevo continente, se aventuraron a venir a nuestras tierras. Entonces, el Paraguay, para hacer un recordatorio, es descubierto, decimos que por tierra, por Alejo García, y Sebastián Gaboto por agua, ¿verdad? Aunque nosotros somos un país mediterráneo. Bueno, Alejo García vino en la expedición de Solís, posteriormente en Calla, las costas de Brasil, pero escucha hablar de lo que era en la Sierra de Plata y Oro que venían buscando los españoles. Entonces se adentra por tierra dentro del Brasil, llegando hasta la zona de acá de Ciudad del Este prácticamente, ¿verdad? Yendo hacia Pedro Juan Caballero, posteriormente hacia Corumbá, Sierra de Santa Cruz de las Sierras, Sucre, para venir después a San Pedro de Cuamanduyú, ¿verdad? Hace toda una expedición llegando hasta ahí y primeramente se hace amigo de los indios, pero en un principio, pero posteriormente se complican las cosas y termina muerto en esta expedición. Eh, una de las anécdotas dice de que era el agua de los Paraguay, entonces se le tenía mucho miedo a los indios, entonces arribar el río Paraguay, que ahí venía el nombre y que hace el nombre también de nuestro país, era peligroso, ¿verdad? El agua de los Paraguay, que eran los indios que habitaban la zona. Y posteriormente Sebastián Gaboto llega también al Río de la Plata y hace fabricar embarcaciones pequeñas y surcan los ríos, ¿verdad? Los ríos que van un poco más al norte, inclusive él se describe que hace un recorrido por el Pilcomayo, que fue uno de los primeros navegantes, y el Paraná, ¿verdad? Eh, Todo en busca de la Sierra del Plata, ¿verdad? Hasta que viene don Pedro de Mendoza, que es el primer adelantado del Río de la Plata. Y en las reflexiones también este señor era de una familia muy noble y tenía bastante poderío económico, ¿verdad? Pero sin embargo no fue todo eso. Él quiso adentrarse en América para formar prácticamente su propio reinado y sus propias conquistas que eran lo que ellos buscaban en esa época. Él viene con toda su familia, ¿verdad? Sus hermanos, sus primos venían en las embarcaciones, varias embarcaciones. Ellos se costearon esta expedición hasta América porque los españoles no tenían dinero como para pagarle, entonces ellos costearon bajo unas cartas de compromiso de que ellos al firmar, al descubrir algo era de ellos y tendrían que rendir tributo a España, pero eran de ellos, ¿verdad? Entonces viene el primer adelantado del Río de la Plata. Entre las cosas más interesantes es de que él funda es el primer fundador de Buenos Aires, ¿verdad?
Posteriormente, este conquistador, por problema de sífilis, que en ese entonces no tenía tratamiento, trata de volver a España, pero muere en el proceso, después de fundar Buenos Aires. Juan de Ayolas, que es el que quedaba como sucesor, en 1537 muere el primer adelantado, entonces eh, toma el poder, ¿verdad? Y continúa la búsqueda hacia, hacia el Alto Perú. Entonces él viene hasta la zona de Corumbá, viene hasta la zona de Corumbá, arriba del río Paraguay, y llega hasta esta zona. Y se adentra fue con Domingo Martínez Irala, pero Domingo Martínez Irala se queda a cuidar las embarcaciones y Juan de Ayolas va en busca del Alto Perú, pero no hay retorno. Se quedan esperando, incluso dice que unas notas se dejaron ahí en el lugar de que ellos ya se quedaron, Domingo Martínez Irala se queda sin recursos y por eso decide volver otra vez hacia Buenos Aires. Llegando posteriormente, vamos a ver a la zona de Asunción, donde vino Juan de Salazar y Espinosa y hizo algunos, y funda el fuerte Nuestra Señora de la Asunción y se queda acá Nuestra Señora de la Asunción, hizo un pacto, aunque primeramente hubo un forcejeo entre los indígenas, después de la zona de Asunción, posteriormente ellos tenían rencillas con los indios chaqueños, entonces hubo una suerte de convenio y se quedaron en Asunción en una suerte de alianza. Vienen y se queda Domingo Martínez Irala, entonces en Asunción con Juan de Salazar y Espinosa. Esto lleva bien hasta que viene de España Álvaro Núñez Cabeza de Vaca. Hoy en día en las tres fronteras hay inclusive monumentos, ¿verdad? Porque se dice que él es uno de los primeros descubridores que llegó a las cataratas del Iguazú, ¿verdad? Y que describe las cataratas del Iguazú. Y posteriormente llega a, a Asunción también, ¿verdad? Y se adueña de todo. Pero no fue muy conciliado esto porque, eh, bueno, él lo pintan como una persona muy soberbia y que sometió a todos los aborígenes que se encontraban en la zona. ¿Él de dónde venía? Aparentemente lo que pasó fue de que, como yo le digo aparentemente a cada rato porque no soy historiador, él había encallado a Álvaro Núñez Cabeza de Vaca en la zona de la Florida, posteriormente recorre prácticamente a pie todo lo que era el continente norte de América, el Norteamérica, ¿verdad? Para después volver otra vez al mar, ¿verdad? De ahí es encaminado, él toma camino hacia, hacia el Paraguay y hacia toda esta zona, ¿verdad? Eh, Él sobrevivió con tres amigos y aparentemente lo que hizo que no muera en el proceso fue que tenía un conocimiento muy amplio de lo que era eh, medicina, porque había hecho cirugías torácicas para sacar flechas en los indios y todo eso. Entonces, con eso le perdonaron la vida a los indios que le habían tomado preso, inclusive le acompañaron y le guiaron. Posteriormente, cuando viene al Río de la Plata, entonces tuvo los conflictos, ¿verdad? Asumió Cabeza de Vaca en 1943. eh, Prácticamente le negaron y le encaminaron, ¿verdad? Las negociaciones con la gente de la zona. Hay un relato también de que no sé un poco cuantificarlo dónde fue, pero había una india que había asesinado a su marido español, ¿verdad? Porque se, se habían, se habían sublevado, ¿verdad? Y bueno, a raíz de esto, eh, después por nuevos conflictos que hubieron, eh, ocurre la primera revolución comunera. La primera revolución comunera, Álvaro Núñez Cabeza de Vaca, entonces intentó hacer nuevas leyes que afectaban a los encomenderos, fue depuesto, arrestado y enviado nuevamente a España
por Domingo Martínez Irala en un buque que se denominaba Comuneros. Comuneros viene de la comunidad, en realidad es una revolución popular, no tiene nada que ver con comunismo, y se habían dado revueltas comuneras ya en España cuando eso, ¿verdad? Y era homónimo a esto. Ellos basaron el argumento de quedar en el poder en una cédula real del 12 de septiembre de 1537, a donde le adjudicaba a los colonos españoles que estaban en el Paraguay a, si es que quedaban descabezados, vamos a decirle, a elegir su propio líder dentro de estas tierras. Y Domingo Martínez Guerra tuvo una participación muy importante en la repartición de las tierras, las encomiendas, la toma de decisiones, ¿verdad? Y en la parte de indios, yanaconas y también de los mitayas, que vamos a ver las cosas como iban. Él distribuyó en solares, ¿verdad? Los solares iban a ser a donde estaban las casas, las peatonías, ¿verdad? Que era un solar, más 100 faneras que tenían sus divisiones, tierra para árboles frutales, para 20 vacas, yeguas, además de ovejas y cabras. Caballería también, ¿verdad? Y también se le ubicaba el título al que se quería quedar en el Paraguay. Eh, Todo esto, y él pactó con los indios que los montes, las aguas de pesquería, los árboles frutales y las comunidades en sí iban a ser respetados. Incluso se habla de un pacto de sangre que él tuvo con los indios, ¿verdad? Y él posteriormente tuvo varias mujeres que eran indígenas y él asumió la paternidad de todos los niños. Bueno, y formaron las encomiendas. Las encomiendas eran territorios que estaban, 320 encomiendas, que eran territorios que estaban destinados a la producción, y un tanto de esto como impuestos más o menos, iban 20 a 30%, o la producción de 2 meses iba destinada a España y a los gobernantes, ¿verdad? Entonces, eh, hubo un sometimiento de los indios, eh, pero ellos tenían que aceptar religiones cristianas, los tributos eran exigidos y los indios formaban parte de las encomiendas. Cada pueblo indio tenía 3.105 hectáreas con agua, tierra abundante para cultivar, o sea, bastante apreciable. Y los yanaconas eran servidumbres prácticamente que habitaban y cultivaban la tierra de los amos de los españoles y todo esto. El, los españoles que vinieron no hacían funciones domésticas, entonces por eso es de que servidumbre viene de yanacona, significa servidor en inca, y los mitayas eran los que cultivaban la tierra, los indios que quedaron acá con ellos y cultivaban la tierra. Irala decía que la conquista no era solamente oro. La colonización podía realizarse sin escándalos, sin daños y con beneficios. Inició también en este entonces telares de algodón que eran trabajados por los guaraníes, y las curtiembres con cuero y todo eso. El 14 de mayo de 1556, los naturales, porque no le llamaban indios, no podían ser molestados en su posición de la tierra, montes, campos, pesquerías y todo eso, ¿verdad? Pero las ordenanzas posteriormente a la muerte de Irala fueron olvidadas, y los pactos por relaciones de parentesco también, que eran así, los españoles trajeron mucho esto, que los españoles se casaban con la hija del cacique y mantenían cierto parentesco, y entonces adquirían algunos derechos, ¿verdad? Esto se fue olvidando todo. Juan Ortiz de Zárate, en la capitulación de 1569, llega a Asunción con los primeros conquistadores. Y aquí recién en 1569 refieren que vienen las primeras mujeres españolas a América. Antes de esto prácticamente no existían, ¿verdad? Y empezaban
describe que vinimos a poblar la tierra y somos tratados como bajos, pobres y abatidos. Era lo que él describía, porque ellos vinieron acá bajo la promesa de que iban a ser asistidos. Sin embargo, los españoles que vinieron acá estaban pasando un poco mal, ¿verdad? Bueno, Juan Ramírez de Velasco, gobernador del Paraguay en 1997, dictó normas que facultaban ocupar las tierras, montes, caza y pesquería, que Irala ya le había asegurado a los guaraníes. Sin embargo, acá prácticamente le tomaron sus tierras a los indios que habitaban la zona. Los pueblos fueron desplazados. Los sacerdotes fueron autorizados a reclutar indios para enseñar la religión. Y bueno, las encomiendas, además de mandar impuestos, tenían que encargarse de las viudas y de los huérfanos, lo cual hacía que estos impuestos sean mucho más altos. Hasta que viene un criollo, primero gobernador criollo, y este señor era bastante interesante dentro de todas las cosas que hizo, que era Hernando Arias de Saavedra. En 1598 a 1603 refiere que las ordenanzas dictadas por Domingo Martínez Irala no fueron cumplidas. Los europeos que vinieron pisotearon las tierras de estos indios, los abatieron y no fueron respetados los tratados de India, que prácticamente los indios pasaron a ser esclavos, ¿verdad? Que era lo que no se buscaba hacer. Y bueno, él dictó también ordenanzas, ¿verdad? De que las encomiendas se transformaron en reducciones para asegurar el buen trato de los indios. Empezaron a construir iglesias para instruirlos y enseñaban la parte de religión en guaraní y debían aprender el idioma nativo. Entonces, los españoles debían aprender el idioma nativo. En esto encaja justo y perfecto el Consejo de Indias, que habla con Ignacio de Loyola, que no pudo venir a América. Sin embargo, funda la Compañía de Jesús y bajo un proyecto muy grande que es la provincia jesuítica del Paraguay en 1904. eh, Vienen a esta zona con un proyecto que no era solamente rescatar los recursos naturales y el ecosistema de la selva tropical, sino como base de sustentación económica, sino también la búsqueda de la tierra sin mal, que esto hizo que los guaraníes más o menos se adapten, porque era un pensamiento común, era como el paraíso que era prometido por los antepasados guaraníes, pero en la tierra sin mal era acá y el otro era en el cielo, pero fueron encastrando uno con otro porque venían tiempos difíciles y todo eso. Entonces las creencias de los guaraníes se adaptaron a la religión cristiana. Bueno, así es que los jesuitas llegan hasta la ribera del río Acaraj y fundan Nuestra Señora de la Natividad de la Acaraj. Esto ocurre en 1619. Es muy importante para nuestra zona porque esto es hoy en día Hernandarias, ¿verdad? Y sería nuestra ciudad más antigua en el Alto Paraná y tiene 401 años aproximadamente. Con los jesuitas vienen un montón de cosas, ¿verdad? Ellos vienen a trabajar muy bien la parte cultural también, ¿verdad? Esta es una misa de Cipoli que fue compuesta por uno de los padres. Me quiero pasar un poquito de esto, vinieron los reyes de España. Río de la Plata, estudiando el inventario de los pueblos levantado en razón de la expulsión de los jesuitas, encontraron el nombre del hermano Domingo.
Esto es solamente para ilustrar, porque ellos buscaban una magnificencia en todo lo que hacían. Imagínense esto en lo que eran los pueblos y el monte que era en ese entonces, y tratar de aspirar a estas cosas dentro de las iglesias que ellos hacían, que eran espléndidas, enormes. Y bueno, mucho más de esto, ¿verdad? En San Cosme y Damián, esto es un reloj solar que usaban los guaraníes y los jesuitas. También de la mano de ellos viene la primera imprenta en las misiones, ¿verdad? En 1700, que editaba libros, folletos, también toda la vida de los santos, y lo más importante, que muchas de las publicaciones estaban en guaraní. Ellos empezaron a escribir en guaraní. Vino una guerra guaranítica entre 1754 y 1756. La guerra guaranítica viene a partir de un tratado de Madrid, que era una permuta, que era un intercambio, a donde desde Madrid, una cosa que los reyes españoles jamás vinieron a América ni de visita, ¿verdad? Sin embargo, ellos permutaron con los portugueses y pactaron algunas cosas, y con esto desplazaron 500 kilómetros cuadrados de territorio, en los cuales se encontraban muchísimas misiones de los jesuitas que acá están citadas, ¿verdad? Y muchas poblaciones guaraníes, casi 30.000 almas. Eh, bueno, estos guaraníes hicieron resistencia, y aunque después fueron doblegados y tuvieron que retroceder y migrar en las misiones. Hubo un conflicto que viene entre los franciscanos, entre ellos el fray Bernardino Cárdenas y la Compañía de Jesús. Tanto no porque había oro, no porque había plata ni nada, ¿verdad? Lo que estaba en disputa era los súbditos y el trabajo de los guaraníes con los recursos humanos, ¿verdad? Entonces se disputaban el servicio de los guaraníes, que eran los que iban a cosechar la yerba mate, plantar el maíz y servirle a ellos como esclavos. Entonces, la palabra con la cual el arzobispado, si no me equivoco, fue las críticas dentro de mi página, ¿verdad? Dijo Vox Populi, Vox Dei. El pueblo, la voz del pueblo es la voz de Dios. Con esto le corta a los jesuitas, entonces ellos se quedan con los súbditos indígenas y todo eso. Y así un tiempo después, vamos a ver un poquito esto acá, en este año, 1717, empieza la segunda revolución comunera. Asunción se convierte en la primera colonia en reclamar la ilegalidad de los mandatos del gobernador. ¿Y cómo viene esto? Diego Reyes de Balmaceda aparentemente tuvo mucho que ver en abusos y maltratos, tanto a los españoles como a los guaraníes. Entonces el juez García Miranda ordenó a José de Antequera y Castro como en el cargo de fiscal protector, y él viene a, al Paraguay y encuentra que eran verdaderas las reivindicaciones que estaban exigiendo. Entonces toma posesión él de la, de la colonia, ¿verdad? Y el Reyes de Balmaceda huye hacia Buenos Aires. Desde ahí pidió su refugio y su protección por la Compañía de Jesús, quien intercede con el rey, el virrey de entonces, ¿verdad? Y que contradice las disposiciones de la audiencia de Charcas. Entonces, ¿qué pasó en esto? Y en la reposición del cargo de Diego Reyes de Balmaceda. Y en su regreso de Buenos Aires, este se queda en las misiones jesuíticas, que lo reconocen como autoridad a él directa del rey. La audiencia de Charcas intima a Diego Reyes de Balmaceda a que se someta a la ley, y él se sigue refugiando en la orden del virrey para volver a tomar el mando. El cabildo se reúne
y da la posesión del poder nuevamente a José de Antequera y Castro. Y a raíz de eso estalla la segunda revolución comunera. Y Asunción se divide en dos bandos. Uno era el que apoyaba al gobernador Antequera y Castro y el otro el que apoyaba al virrey Zavala. Bueno, en esta rebeldía, las misiones jesuíticas envían, ellos buscaban la tierra sin mal, 2000 indios aproximadamente de las misiones hacia Asunción. Van a enfrentar, porque tenían como la sangre en el ojo después de que fueron por el fray anteriormente que les había dicho, fueron desplazados, ¿verdad? De Asunción y de todo esto. Entonces, vienen con los 2000 indios y armados, ¿verdad? Que era un nuevo ejército bien organizado hacia Asunción. Y la otra guerra que tenía que librar José Antequera y Castro era la guerra de recursos, ¿verdad? Porque Asunción estaba enclaustrada, la población no tenía víveres, la logística era muy pobre. Eh, bueno, así que los seguidores de Antequera y Castro lo abandonaron y en marzo de 1925 se vio obligado a huir primeramente a un convento franciscano a Córdoba y de allí se fue a Charcas, donde fue detenido de un monumento de nuestro país que tenemos que saber a quién fue erigido, ¿verdad? Entonces vino a defender nuestros derechos. El 4 de septiembre de 1728, entonces él trata de defender sus acciones en Asunción y viene una orden de Madrid, ¿verdad? Que indica que le piden que sea ejecutado. Eh, el pueblo no apoyó esta decisión, trataron de defenderlo, entonces le disparan a él y a unos cuantos padres, sacerdotes que trataron de defenderle también, ¿verdad? Posteriormente el cadáver de Antequera fue llevado al cadalso y decapitado y la cabeza fue mostrada públicamente, o sea, terrible lo que pasó. Y era por defender los derechos de los que llamábanse paraguayos en ese entonces ya, ¿verdad? Porque ya nacieron acá, que eran criollos españoles, descendientes españoles y indígenas de la zona, ¿verdad? Pero en prisión esto no se acabó ahí, porque en prisión él conoció a Fernando de Mompox, que se contagia de las ideas revolucionarias de Antequera. La revolución continúa entonces, él viene, inspira a la gente, se solidariza y continúa la rebelión. Incluso se elige una nueva junta gobernativa inspirada en ideales muy nobles, que era la defensa de la calidad humana. Durante este tiempo, entonces en Paraguay reinó la anarquía. Finalmente los comuneros, en una batalla de Tobatí en enero de 1935, fueron abatidos por Zavala, ya con 6.000 indios guaraníes de las misiones. Bueno, los líderes de esta rebelión de comuneros fueron descuartizados, otros fueron desterrados o solamente desaparecidos, entre comillas, ¿verdad? Eh, una cosa es de que el virrey que había ganado esta disputa nunca más pudo hacer nada arbitrariamente porque había una imagen de conflicto impresionante, dice, en la zona. Entonces, posteriormente vamos a ver de que este movimiento armado de los jesuitas le impresionó a todo el mundo. Nadie se esperaba que tenga semejante ejército, tengan los jesuitas, ¿verdad? Y bueno, una guerra guaranítica, la revolución comunera, era un peligro para toda, bueno, ahora me apoyan, pero si es que ya no me apoya, ¿qué pasa, verdad? Entonces se convirtieron en un peligro. Y también justo ocurrió que el 27 de febrero de 1767, primeramente se le expulsa de España y posteriormente de América a los jesuitas. Esto es de la película La Misión, ¿verdad? Es muy interesante y emotiva también, ¿verdad? Entonces ellos se hicieron amigos de los guaraníes, pero le militarizaron también y tenían toda una estructura de producción, ¿verdad?
además de cultura, era realmente una compañía, ¿verdad? Como dice, ¿verdad? Y compañía como de ejército, ¿verdad? Eh, la Compañía de Jesús tenía 6.000 religiosos que fueron sacados del Paraguay y de todo el territorio que correspondía a España, ¿verdad? Y se incautaron todas las iglesias, todo eso. Esto dio paso a otras tendencias religiosas, otros grupos religiosos que, por ejemplo, hicieron la iglesia de Yaguarón, ¿verdad? Una foto mía con mi hija que fuimos a visitar, que es impresionante. El techo está totalmente trabajado y esto también se trabajó como unas reducciones. Bueno, así llegamos a 1790. El informe al virrey, por ejemplo, del gobernador Lázaro Riviera, porque Paraguay estaba en un desastre. Dicen, bueno, la población del Paraguay se estima en 100.000 almas, pero la mitad de la población indígena está dispersa en la selva y la otra mitad es milicia, porque se había militarizado todo para resistir. Ya no hay gente que trabaje en industria, yerba mate, en transporte, ni en agricultura. Estaban todos dispersos y mal organizados. Con esta catástrofe y se llega así a la independencia del Paraguay en 1811. En este 1811 que nosotros teníamos después de todos estos años en que los colonizadores vinieron. Los paraguayos no eran españoles solamente, sino eran españoles, criollos, mestizos, descendientes de nativos, indios, mitayos, que eran los que cultivaban la tierra, yanaconas, que eran los que hacían el trabajo de servidumbre en la casa, ¿verdad? Y las tierras tenían un defecto formal demasiado grande. En las guerras napoleónicas, Napoleón toma España y es como que ya no le importaba prácticamente el poder español se debilitó demasiado en América y todos los documentos y las acreditaciones de las tierras ocupadas se perdieron. Entonces, los paraguayos teníamos un defecto formal en aquel entonces que nadie poseía documentos y acreditaciones de las tierras ocupadas, repito otra vez. Entonces, vino la libertad política, pero sin leyes, sin sometidos a la voluntad de los nuevos dueños de la tierra, que eran los que nosotros nos independizamos. No teníamos leyes, no teníamos títulos de propiedad, no teníamos nada, había todo por hacer. Y así fue prácticamente hasta ese entonces. Yo con esto quiero terminar esta charla porque son bastante largas, la dividí en tres. Esta es la Casa de la Independencia. Muchas gracias por escucharme y tenemos mucha historia. Espero que sea de provecho para continuar leyendo. No es nada que me haga un historiador. Y si me siguen o me quieren escuchar, entonces vamos a seguir debatiendo estos puntos. Muchas gracias.